Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Ernesto Verdugo y estamos iniciando otro episodio de Bono del proyecto de El Aprendiz Digital. Estoy sumamente contento el día de hoy porque tenemos a un huésped, a un invitado especial. Una de mis promesas siempre cuando la gente se aúna a uno de mis programas es pues obviamente darles muchísimo más de lo que la gente espera, y pues esta no es o sea, ya obviamente están ustedes mal acostumbrándose a siempre estar recibiendo increíbles bonos, y el día de hoy pues obviamente también va a ser pero impresionante. Les cuento un poquitito acerca de nuestro invitado el día de hoy. Yo he sabido de Luis Eduardo ya por un tiempo, aunque no nos habíamos conocido personalmente. Nos conocimos hace unos meses en su evento que hicieron en Sarasota, y pues obviamente sentí como si ya lo conociera yo desde antes, porque bueno, ya nos conocíamos digitalmente por un tiempo. Es una persona encantadora. Él y su esposa son pero verdaderamente encantadores. Una gente maravillosa. Ahora tuvimos la experiencia de compartir una semana muy intensa bueno, yo no le puedo decir vacaciones porque yo regresé casi durmiendo 18 horas después del crucero de los marketers, y pues fue una experiencia muy bonita. Es una de las personas, Luis Eduardo es una de las personas que pues más respeto tiene dentro del mercado hispano, y pues me súper enorgullece tenerlo como parte de el grupo de maestros del Aprendiz Digital. Así que, bueno, pues Luis Eduardo, súper bienvenido a este episodio de Bono, que aunque no es parte ¿cómo se llama?, de las 12 piezas del rompecabezas, pues creo que o sea, lo que nos vas a enseñar el día de hoy es otra fuente de ingresos. Y aparte, para mí, o sea, yo la primera vez que escuché esta idea dije, esto es genial, o sea, es verdaderamente genial, y nunca he visto que nadie lo presente, y por eso es que me siento tan contento que estés aquí. Así que, bienvenido. Ernesto, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todas las personas que están en este momento aquí en la sala. Para mí realmente es maravilloso poder compartir con ustedes en el día de hoy, en esta tarde, esta mañana o esta noche, depende de donde nos estén escuchando, porque me encanta el tema, me fascina el tema, y durante la charla les voy a contar por qué. Pero también porque estoy acá con un amigo que conocí recientemente, pero que nos hemos hecho buenos amigos, sobre todo porque me fascina la filosofía que él tiene de estar pensando hacia adelante, de estar viendo las cosas que van a pasar y no las cosas que ya pasaron. Eso es lo que más me gusta de Ernesto. Ustedes han escuchado pues sus charlas, su curso, y escucharon el tema de que hay que ir hacia donde está el balón, como yo decía en alguna charla, hablando de Cristiano Ronaldo, y hay que ir para donde viene la jugada, no donde pasó. Y por eso es que tenemos que adelantarnos a los acontecimientos, y la charla del día de hoy es sobre esto. Algunos de ustedes ya han visto esta charla. Al final se van a dar cuenta por qué la quise repetir. Para algunos, para otros es nueva. De todos modos, yo no tengo libreto, solamente tengo unas diapositivas, unos slides que voy a seguir, pero esto tiene un patrón y al final les digo por qué razón es así. Sin embargo, la voy a hacer diferente, voy a comentar otras cosas diferentes que han sucedido, pero el tema de la charla del día de hoy es sobre las comunicaciones en general, porque todos desde pequeños siempre hemos querido comunicarnos, y el mundo en general pues se quiere comunicar. Y por eso han surgido pues los grandes inventos como el teléfono o la televisión, o el mismo caso del internet. Han surgido porque la gente quiere estar conectada con otras personas. Lo que les voy a hablar en el día de hoy es sobre una nueva profesión. Les voy a contar a ustedes cómo pueden ustedes convertirse en webinar managers. Y esta es una palabra que para muchos es nueva, pero yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tomado un webinar? Quisiera que me respondieran y me colocaran ahí en el chat, ¿quién de ustedes ha tomado un webinar alguna vez en su vida? Aquí tenemos muchas respuestas, muchos, yo. Okay, Pues bueno, obviamente pues ahorita estamos utilizando una plataforma de web. exactamente, para los que han colocado que nunca lo han hecho, pues les doy una buena noticia. Esto es un webinar.
¿sí? En el día de hoy estamos en un webinar. Pero voy a hacerles la segunda pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes han usado los webinars para vender? O sea, han hecho webinars de presentaciones. A ver. Ahí levanto la mano yo. Bueno, tú, desde luego. La gran mayoría me dice que no. Solo unos pocos me dicen que sí. Alumnos míos. Bueno, pero les hago la última pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ganado, así fuera, $1, y no me respondas tú, Ernesto, con un webinar? Sí. ¿Cuántos de ustedes han ganado $1 en un webinar? Pues la gran mayoría, bueno, aquí tengo también alumnos, la gran mayoría de ustedes han participado en webinars, nunca han hecho una presentación en un webinar y nunca han ganado un centavo con un webinar. La buena noticia es que hoy van a aprender que haciendo webinars se puede ganar dinero. Y básicamente esa es mi promesa en el día de hoy. Les voy a hablar sobre algo nuevo, es una nueva profesión. Y cuando comentaba Ernesto al comienzo de que le había gustado mucho la idea, es porque realmente es una idea novedosa. Y les voy a contar la historia, aunque pensaba hacerlo más adelante, les voy a contar la historia. Cuando yo empecé a escuchar de webinars, empecé a interesarme muchísimo sobre el tema, a tomar webinars y todo. Pero un día escuché el concepto de Webinar Manager y a mí me encantó. Lamentablemente, ni siquiera en el mercado americano se ha desarrollado como tal. O sea, no hay cursos de Webinar Manager, simplemente hay empresas que están capacitando gente como Webinar Manager. Pero esta es una nueva profesión. Y hoy yo les voy a contar a ustedes 5 formas que existen para ganar dinero con webinars siendo Webinar Manager. 5 fórmulas que cualquiera de ustedes puede aplicar, que puede lograr que su vida sea diferente. Pueda lograr no solamente que generen ingresos para sus familias, sino también que puedan vender sus productos, llevar sus empresas a otro nivel, solamente aprendiendo esas 5 maneras que hay para ganar dinero haciendo webinars. Antes de empezar, porque a mí me encanta que la gente cambie su mentalidad. Así que yo quiero que cierren los ojos un momento. Quiero que cierren los ojos y que digan conmigo, yo soy un emprendedor exitoso. Quiero que lo hagan, quiero que digan, yo soy un emprendedor exitoso. Mi negocio es un negocio millonario. Y te voy a contar por qué quiero que lo hagas. Porque si tú te metes eso en la cabeza, cambias tu manera de pensar, tú puedes lograr lo que quieras en la vida. La única forma que tú tienes para lograr las cosas es cambiando tu mentalidad, tomando acción y perseverando. Te voy a contar un poquito de mí. Ya Ernesto hizo el favor de decirme que soy una persona muy querida, etcétera, etcétera, pero pocas personas saben mucho de Luis Eduardo Barón. Ese soy yo. Bueno, era yo cuando era pequeño, pero así gordito, bonito, no me he mantenido todo el tiempo. Ahora soy un poco con más edad, ya mi pelo escasea, es un poco blanco y todo, pero sigo siendo Luis Eduardo Barón. Y yo nací en Colombia, nací en una población que se llama Ibagué, a unas 3 horas y algo al sur de Bogotá. Me crié en Ibagué y a los 9, 10 años me fui para Bogotá y a los 40 años decidí cambiar mi vida. Cambié mi vida porque el mundo es así, porque la vida es así. No me perseguía a nadie en Colombia, no tenía ningún problema en Colombia. Simplemente mi esposa un día llegó y me dijo, yo quisiera tener un futuro diferente para mis hijos. Las mujeres son muy sabias y yo decidí aceptar ese reto. Y nos vinimos acá para los Estados Unidos por 1 año. Y cuando llegamos acá dijimos, la situación que está viviendo mi país no es la mejor para mis hijos en este momento. Así que no importa dejar todo lo que había hecho yo en 40 años, las cosas que tenía, la casa, los carros, etcétera, todo, no importa. Vamos a empezar una nueva vida. Y la empezamos de cero. Empezamos una publicación modesta. A mí me tocaba, esa era la van, el carro que yo tenía, y ahí imprimíamos una revista. Lo hacía en Tampa, que me queda como 1 hora y algo de acá de mi casa. Iba yo mismo a la imprenta, cargábamos los paquetes de revistas en la van. Mis hijos, en esa época pequeños, me ayudaban a descargar las revistas y con mi esposa las repartíamos los diferentes negocios, incluyendo las iglesias
los fines de semana. Mis hijos también me ayudaban. Hoy mis hijos estudian, mi hijo mayor tiene 22 años, estudia cine, la niña de rosado es mi hija de la mitad que estudia arquitectura y la pequeña tiene 17 años y se gradúa el próximo año y seguramente va a estudiar, al parecer, administración de empresas. Esa es mi familia, esta es mi esposa. En aquella época, cuando nos tocaba repartir, digo nos tocaba no como una obligación, sino porque era parte de lo que nosotros queríamos hacer, conectarnos con la gente. Repartíamos la revista y así empezamos. Empecé yo con un computador de $1000. En este país, sin conocer absolutamente a nadie, porque nosotros llegamos a un sitio donde pues casi no habían hispanos, en la costa oeste de la Florida, no la costa este que está llena de latinoamericanos. Llegamos acá, decidimos empezar nuestro negocio sin capital, sin conocer a la gente y con algo que es peor que pegarle a la mamá, que es sin historia de crédito, porque aquí en Estados Unidos tú puedes ser lo que sea, pero si no tienes historia de crédito, no eres nadie. Y así empezamos nosotros. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a comprar una cámara fotográfica y me dijeron, no, pero si quiere, aplique para un crédito y se la damos, no la tiene que pagar. Y dije, bueno, maravilloso. Entonces me compré la cámara de $1000, creo que costaba en ese momento la cámara. Y a los 5 minutos llegó el dependiente y me dijo, no le aprobaron el crédito. Yo me sentía que me estaba robando la cámara. Así que me tocó devolverme a la casa, sacar mi chequera y venir y comprarla de $500, que era lo que me alcanzaba. Era una situación complicada para alguien que no conoce el país, que no maneja el idioma y que no maneja la cultura. Sin embargo, nosotros pudimos. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarle a la gente. Que uno puede, si uno, vuelvo y te repito, toma acción, persevera y hace las cosas bien. Y creamos esta empresa con una revista modesta que llamaba La Guía. Hoy tenemos 2 revistas Las Guías, un periódico semanal que se llama 7 Días y otra revista que se llama Buen Vivir. Tenemos nuestra página de internet, tenemos nuestras aplicaciones para iPhone y para iPad, que son muy buenas, en especial la de iPad. Estamos en varios proyectos. Nuestra vida pues cambió, fue diferente, no porque la de Colombia fuera buena o fuera mala, sino porque aquí tuvimos un reto que decidimos aceptar. Y empezamos y lo hicimos y llegamos a donde hemos llegado. Y yo me he ganado varios premios, como el premio a uno de los 5 visionarios hispanos que dio la compañía Ford y AOL Latino. Me sentí muy orgulloso por eso. Aquí la revista más importante de la ciudad, en inglés, porque la más importante en español es la nuestra, me colocó como uno de los 100 hispanos más, no digamos poderosos, que sería la traducción, sino de mayor influencia en la ciudad. Una de las 100 personas de mayor influencia, solamente somos 2 hispanos, el cura del pueblo, como digo yo y yo. Y me he ganado pues varios premios, mi historia sale en los periódicos acá cada rato, incluso no he actualizado esta presentación, pero hay más, y hay premios, etcétera, que nos ganamos. Y todo esto básicamente es porque nosotros descubrimos algo que es lo que quiero compartir con ustedes. Descubrimos el poder de algo que se llama clientes locales. Cuando yo llegué acá, llegué con mi familia y solo tenía una opción, era salir adelante. Yo no me iba a regresar a Colombia diciendo que había fracasado. Yo llegué acá y dije, voy a salir adelante. Yo no tengo más opción. No tenía ninguna otra alternativa sino tener éxito. Y encontré que la mejor forma era vender en los mercados locales. Y así he hecho mi empresa, con negocios locales como restaurantes o como compañías de abogados o todo lo que llamamos nosotros comercio local. El 90% de los ingresos de mi empresa no llegan de las agencias de publicidad grandes ni de las grandes compañías, aunque sí tengo. Llegan de personas de carne y hueso, a las cuales yo las puedo visitar y hacer una presentación. Y así empecé, con una filosofía muy sencilla, y es que si a mi cliente le va bien, a mí me va mejor. Esa ha sido mi filosofía de empresa, que ha logrado que yo haya alcanzado lo que he alcanzado. Pero como les decía a ustedes, lo que les quería hablar era del poder de los negocios pequeños. Esos negocios que tú ves cuando sales a la calle. Esos negocios son los que han cambiado no solamente Estados Unidos, sino cualquier país.
Somos nosotros, los pequeños negocios, los que más impuestos pagamos, los que más empleados generamos, los que más empleos generamos en el mundo, los que más consumimos. Y la gente dice, uy, no, ¿cómo así que una empresa local paga más que una corporación grandísima como la Exxon o como la Apple, por ejemplo? Pues el otro día leía que Apple tenía una oficina en un estado acá en los Estados Unidos donde no pagan impuestos. Así que nosotros pagamos más incluso que compañías, proporcionalmente, que compañías como la Exxon o como Apple. Los negocios pequeños unidos somos una fuerza grandísima. Y tú y yo somos negocios pequeños, porque tú estás interesado o interesada en hacer un negocio por internet y tu negocio online no se diferencia para nada de un negocio físico. Así que tú y yo somos las fuerzas que movemos este mundo. Y si fomentáramos más la creación de empresas pequeñas en nuestros países latinoamericanos y en España, por ejemplo, el futuro de nuestros países sería diferente. Tendríamos menos desempleo, sería mayor y desde luego el futuro de nuestros países sería mejor. Eso lo han entendido algunos países como Estados Unidos, que facilita muchísimo la creación de nuevas empresas. Pues yo me dediqué a, digamos, a ser como una especie de evangelizador, me llaman a mí mis amigos, empresarial. Me dediqué a decirle a la gente, abre tu negocio, comienza tu negocio, que a mí me fue bien. Y mi empresa, mis publicaciones han generado, digamos, pues esa tendencia que la gente empiece su negocio. Porque a mí me invitaban, por ejemplo, a dar charlas, empezaron a invitar en la Cámara de Comercio, etcétera. Recién llegué y vieron que yo había empezado y me estaba yendo bien y me gané el premio al emprendedor del año ese año, etcétera, etcétera. Entonces me invitaban y yo les decía, abre tu negocio. Y empecé como a ilustrarlos. Incluso tomaba en el carro, me llevaba una persona, recorríamos y le decíamos, ¿por qué no montas el negocio acá? Que quiero después tener clientes. Empecé a asesorar clientes incluso de forma gratuita. Y eso logró de que mi empresa fuera creciendo, porque a medida de que una persona abría un negocio, ¿dónde creen ustedes que se anunciaba? Pues conmigo. Cada vez que yo daba una charla, lo primero que decía, y el día que vayas a crear tu negocio, me das una llamada, me recuerdas que tú estuviste en mi charla y yo te doy un descuento del 50% para tu primer aviso, o te lo regalo. Esa gente se empezó a anunciar conmigo, mi empresa se fue para arriba, el mercado local se fue para arriba, ¿sí? Los negocios locales acá han crecido y la economía de la región en la comunidad hispana ha salido adelante. Y estaba yo en todo ese proceso cuando un amigo me dijo, tú tienes que contar esa experiencia, eso tiene que quedar plasmado en un libro. Y yo le hice caso a mi amigo que hoy está de cumpleaños a propósito y que al final de este webinar lo voy a llamar, y me puse a escribir mi libro. Y llegué al capítulo 4 del libro. Y me di cuenta de que algo me faltaba una pieza importante, me faltaba la conexión con la persona que me iba a comprar el libro. Por cosas de Dios, llamémoslo así, otro amigo me llamó y me habló de Álvaro Mendoza, mi mentor, y me dijo, mira, hay una persona que conoce mucho, está en tu área, tú no lo conoces, y le dije, si es importante, yo lo tengo que conocer porque yo conozco toda la comunidad hispana. Y no lo conocía. Así que tomé el teléfono, lo llamé y unos días más tarde me reuní con él, fuimos a almorzar, el almuerzo duró 8 horas, cuando salimos ya era de noche y terminamos amigos. Y le dije a él, así como él me dijo una cosa, yo le dije a otra, le dije, tú tienes que, no solamente que te seas conocido online, sino que también te conozcan físicamente. Y hoy él es conocido aquí localmente. Y él me dijo una cosa que yo se la compré inmediatamente, me dijo, no escribas el libro por ahora, utiliza el internet para llevar tu mensaje. Duré 2 años estudiando todo internet, he ido a cualquier cantidad de conferencias, leído muchísimo y el 22 de marzo del año 2011 decidí empezar a llevar mi mensaje por internet a emprendedores en todas partes del mundo para que empiecen sus negocios, para que ganen dinero, porque la gente que está en los primeros lugares, de los hombres más ricos, las mujeres más ricas del mundo, son dueños de sus propios negocios. Porque en este momento tú estás sentado frente a un computador que hizo un dueño de un negocio. Y ese negocio lo hizo millonario. Y ha hecho millonarios a millones de personas.
Los dueños de los negocios tenemos una propiedad grandísima y es que podemos decidir el tiempo, podemos decidir nuestro ingreso, a dónde vamos a pasar las vacaciones, qué carro vamos a manejar, pero más importante de todo, escribimos nuestros propios cheques. Y ese mensaje empecé a llevarlo y encontré una herramienta poderosísima para que el mensaje se pudiera diseminar muchísimo más, y es el webinar. Para mí, los webinars cambiaron completamente mi visión con referencia a los negocios, porque encontré que puedo comunicarme con cientos, con miles de personas, con un solo esfuerzo, como lo estoy haciendo en este momento, que tengo una cantidad de personas en cualquier parte, desde Japón, Colombia, España, muchos países que están hoy acá, están escuchando este webinar y están viendo estos slides que tengo para ustedes. Ese es el poder que tiene el webinar y la comunicación. La gente empezó como a conectarse cuando empezó todo el internet, la gente se empezó a conectar, pues lo que les decía al comienzo, siempre hemos querido buscar esa forma de comunicarnos, el ansia que tiene el ser humano por comunicarse. Cuando llegó el internet, le abrió las puertas no solamente a la comunicación, sino a los negocios. La gente empezó a ver de que podía no solamente hacer una llamada, sino mandarle una propuesta, e incluso muestras digamos, software, música, tantas cosas que empezaron a mandar por internet. Así que el mundo se abrió completamente y la gente empezó a viajar, que no lo hacía con tanta frecuencia, pero ahora ya se empezaron a establecer esas relaciones de un país al otro, porque se habían mandado las propuestas, los negocios, etcétera, y la gente comenzó a viajar y a viajar. Los ejecutivos comenzaron a viajar, hasta que un día pasó algo que cambió el mundo. El 11 de septiembre del año 2001, la historia cambió. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. Ese día, como dicen muchos, o decimos muchos, perdimos la inocencia. El mundo se dio cuenta de que había cambiado. Que empezaron ahora en los aeropuertos, como solamente ocurría en algunos países como el mío, Colombia, o como en Israel, o como en algunos países que viven siempre en crisis, en caos, empezaron las requisas. Mucho. Ahora le toca a uno casi viajar en calzoncillos porque tiene que hacer tantas paradas en los diferentes sitios y le esculcan a uno todo, porque el mundo se volvió peligroso. Y se volvió peligroso viajar para algunos ejecutivos. Después del 11 de septiembre, muchos ejecutivos no podían viajar. Y no era porque las empresas los quisieran muchísimo, sino era porque les daba pánico pagar los seguros de vida de esos ejecutivos si llegaba a pasar una tragedia igual a la de septiembre 11. Así que las empresas dijeron, no, tenemos que inventarnos otro sistema para poder seguir haciendo negocios, estar conectados con los ejecutivos y todo. Y empezaron a mirar la tecnología, que ya existía, pero que la tenían ahí como de un lado, y encontraron entonces las videoconferencias. Y las videoconferencias pasaron a ser una solución para muchas de las grandes empresas. Empezaron a invertir una cantidad de dinero y desde luego eso ayudó a que la tecnología fuera avanzando. Y ese dinero y esa tecnología fue empezando a llegar al alcance de la gente. Cada vez más personas se podían conectar a internet, estar conectadas en diferentes sitios, podían compartir la pantalla. Y ahí fue que nacieron los webinars como tal. Ya en el año 1997 habían registrado el nombre webinar. Ya lo habían registrado, pero no se habían desarrollado. Así que fue en el año 2001-2002 cuando empezaron a desarrollarse y empezaron las primeras compañías como Webex, que todavía cobra muchísimo, y otras compañías como Instant Teleseminar, que empezaron a decir, bueno, no solamente comuniquemos por teléfono, sino que el ejecutivo pueda mostrar esa presentación de PowerPoint o mostrar el Excel o el Word y que podamos ver las cosas, fotografías, etc. Vino GBO, GoToMeeting, ClickWebinar, bueno, TalkFusion, Mega Webinar, Infinite,
Instant Presenter, y todos los días salen más compañías de webinars porque todavía sigue. Hay algunas de estas que ya ni siquiera existen, pero hay otras que han salido nuevas. Esto fue como una revelación para el mundo de los negocios, y existen unos webinars, existe una tecnología que permite que nosotros podamos estar conectados con ejecutivos en otro lado, ver sus presentaciones, poder hablar con ellos, poder compartir nuestra información con más personas. Empezó también el área educativa a encontrar esto y decía, wow, podemos dar una clase a personas que no están necesariamente aquí en la ciudad. Y comenzó a trabajar todo lo que llamamos el esquema de webinars. Y los webinars se han convertido en una herramienta poderosísima, con un desarrollo grandísimo en los últimos años. Hace unos años, cuando yo empecé todo este tema de Internet, para mí fue una revelación haber encontrado un webinar. En mi vida, les soy franco, nunca había participado en un webinar. Lo máximo que yo hacía era participar en conferencias telefónicas, pero webinars jamás. Fue el mundo del Internet el que me vino a mí a traer esta nueva tecnología. Hoy en día, a mí me llegan invitaciones para webinars de todo tipo, pagos, gratuitos, de publicaciones, de política, de todo me llegan invitaciones para aprender cosas. Todos los días me está llegando información sobre webinars en la industria en la que yo me desenvuelvo, pero hay webinars en otras industrias. Todos los días la gente se está dando cuenta del poder inmenso que tiene esta tecnología. Oye, Luis, déjame te interrumpo un segundito. O sea, es fascinante. O sea, yo ahorita que lo estoy ya escuchando con más detenimiento, porque cuando estaba yo en ¿cómo se llama? En Sarasota, cuando tú estabas haciendo esta presentación, pues sí estaba yo ahí, pero estaba yo o sea, con varias cosas, ya sabes, cuando estás en eventos. Y ahorita le estoy poniendo atención a todo lo que estás diciendo y la recapitulación es maravillosa. Pero la pregunta que o sea, obviamente dentro de nuestra industria, esto ya efectivamente, o sea, ya hay muchísimo, o sea, ya el awareness, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Sí, el reconocimiento del webinar. Sí, el conocimiento del webinar, de lo que son los webinars ya existe totalmente, pero, o sea, me encantaría saber un poquito más de cómo están en otras industrias, o sea, qué tanto saben acerca de esto y qué tanto se usa. Porque sí, o sea, está empezando. Ya no es tan incipiente como hace un año, pero está empezando. Y te digo, por ejemplo, en el caso de mi industria de publicaciones, que es mi otra, yo hace poco, creo que en el crucero, cuando me tocó hacer la presentación, dije, bueno, yo tengo mi lado oscuro, yo soy como el Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Tengo mi lado oscuro, que es el de Internet. Mi otro lado es el de las publicaciones. En la industria de las publicaciones, mira, yo recibo invitaciones para webinars de la industria o, por ejemplo, webinars para aprender cosas diferentes sobre la industria, digamos cosas como impresión o diseño o la parte periodística. Y no te estoy hablando de organizaciones educativas, estoy hablando de organizaciones o de empresas que están dando información a ejecutivos sobre determinados temas. Sé, por ejemplo, que hay otras industrias como la legal, porque pues tengo amigos que son abogados que ya los invitan, por ejemplo, a webinars para actualización. Y bueno, ahora les voy a contar otros casos que he visto. No, es fenomenal, porque esto en realidad, o sea, una de las cosas que para mí se me hace buenísimo es que, bueno, obviamente es el lugar correcto en el tiempo correcto, porque si obviamente esto está, o sea, ya dentro de nuestra industria de Internet está muy metido, pero apenas está empezando a caminar en otras industrias, pues olvídate, la oportunidad es impresionante. Bueno, es que te digo una cosa, hay ocasiones en que uno habla con gente y le dice, no, mira, es que voy a tomar un webinar, y la gente se queda con los ojos así, ¿y eso qué es? Sí, piensa que es alguna leche malteada o cosa por el estilo. No tienen ni idea qué es un webinar. ¿Sí? Ese es una gran ventaja, porque hasta el momento algunas personas están dándose cuenta del poder que tienen. Por eso los que ya lo sabemos, que tuvimos la fortuna de conocer este mundo mágico del Internet, tenemos que aprovecharlo. Aprovecharlo precisamente para ser nosotros los que lideremos y evangelicemos al resto de las industrias.
Y te decía que ha sido importante todo esto porque a medida que empezó a crecer, que empezó la gente a conectarse, se dieron cuenta de que necesitaban a alguien, necesitaban gente que pudiera coordinar esto. ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, tenían como decir el organizador de eventos, pero cuando empiezan a tener eventos virtuales, tienen que tener el organizador del evento virtual. Tienen que empezar a tener gente que coordine el webinar, porque el ejecutivo no está para esto. O sea, el ejecutivo no está para ponerse, invitar, mirar, organizar la sala, qué tengo que hacer, nada. Entonces empezó a surgir la figura del webinar manager. No comenzó como webinar manager, comenzó como coordinador o como la persona encargada, nunca tuvo ese nombre en sí, hasta que alguien empezó y le dijo, bueno, no, es que esto es un gerente de webinars. Y le puso el nombre de webinar manager. Y empezó eso a ser una profesión, a convertirse en una profesión. Y ese es el punto que yo quiero que toquemos hoy. Cómo ya, ¿sí?, hay post, llamémoslo así, en las empresas que contratan personal como Jobs o Monster, etcétera, que ponen necesito un webinar manager para que trabaje desde casa. ¿Para qué? Porque estamos creciendo en la prestación de servicios de conferencias y necesitamos una persona que nos ayude a manejar esto. Puede trabajar desde casa, etcétera, etcétera. Otras empresas dijeron, no, pues nosotros necesitamos pues alguien que ya tenga un poco más de experiencia, etcétera, etcétera. Lo llaman facilitador o webinar manager. Y eso dio origen, o está dando origen, porque esto es muy nuevo, esto es del año pasado, a una figura todavía más interesante. Bueno, acá ven ustedes que ponen ya los posts de Webinar Conference Manager, que es otro nombre que le dan. Es una figura que se llama la del broker. O sea, ya empiezan a aparecer las empresas que prestan el servicio de organizar webinars. Y esas empresas, lo que son brokers de webinar managers. Y esas compañías tienen su personal. Y ese personal está capacitado. ¿Dónde? ¿Por quién? Por ellos mismos. Porque no hay en este momento ninguna institución que esté capacitando webinar managers, porque no hay ni cursos de webinar managers con excepción a que nosotros tenemos. No hay absolutamente nada que capacite a la gente. Entonces las mismas empresas se han dedicado a capacitar a su personal, pero solo lo están capacitando desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de manejo en sí integral del webinar, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan muy bien y que lo vamos a tocar en el día de hoy. Así que estas compañías, miren los clientes que tienen: Microsoft, Kraft, Career Builder, Coca-Cola, Fujitsu, etcétera. Son compañías que dicen, yo necesito una persona que me organice el evento. La gente dirá, bueno, pero ¿por qué Microsoft, teniendo tanto dinero, pues no pone ellos mismos? Eso es tan fácil. Consiguen una sala y hacen las conferencias. No, porque eso le consume tiempo a Microsoft. Por eso hay que conseguir a la persona que sabe organizar el evento. Como organizan eventos presenciales, ya se están organizando los eventos virtuales, con tanto peso como el otro. Y aquí, donde les voy a mostrar a ustedes, y se van a caer de para atrás los que no han visto esa presentación, es que yo soy arquitecto. Esa parte no se les había contado, soy arquitecto. Mi hija estudia arquitectura y un día llega y me dice mi esposa, ay no, ¿será que sí, ahora que salga pues va a ganar suficiente, etcétera? En Miami, por ejemplo, que queda cerca donde yo vivo, pues a 3 horas y algo donde yo vivo, un arquitecto puede ganar $104,000. Ese es el salario promedio, estamos hablando que era el salario a septiembre del año 2012. Un webinar manager en Miami puede ganar $123,000. ¿Y por qué razón? Ya se las voy a contar, pero voy a mostrar otro ejemplo. Otro caso mejor, un ingeniero mecánico, súper cotizados, Nueva York, $89,000. Un webinar manager, Nueva York, $147,000. Aquí, cerca a mi casa, webinar manager en Tampa, $110,000. Webinar manager en Sarasota,
109.000. Y me dicen ustedes, bueno, pero ¿por qué ganan tanto? Porque no hay. Porque arquitectos hay muchos, porque ingenieros mecánicos hay más, pero webinar managers no hay. Y si una empresa lo quiere contratar, pues paga lo que sea porque no hay. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, de que hay una posibilidad inmensa en nuestros países de poder tener una profesión que está empezando, que tiene futuro y que la gente puede perfectamente ser su propia empresa prestando servicios para realizar eventos virtuales. Y es que el poder de los webinars, les decía a ustedes, es inmenso. Mira, el año pasado, hace un año, yo hice un evento del curso que tenía en ese momento de las claves secretas. Mira cuántas personas registramos. 5.562 personas para un webinar, donde solo cabían 1.000. 5.562 personas. ¿Cuándo puedes tú convocar a un costo como el que tenemos nosotros para un webinar a 5.000 personas para que asistan y que llenen una sala de 1.000 personas? ¿Cuándo lo puedes hacer? O sea, ¿cuánto te costaría en un evento real llenar una sala de 1.000 personas? Tener 5.000 y tantos registros. Acá lo podemos hacer con una ventaja mayor. Es que esas 5.000 y tantas personas que se registraron estaban en todas partes del mundo. Porque yo tengo alumnos en más de 28 países, desde Japón, donde está Daniel, pasando por Argentina, o por España, o por Alemania, o por Cabo Verde en África, donde tengo 2 alumnos, en cualquier lado, como le puede pasar a Ernesto. Tenemos alumnos en todas partes. ¿Cuándo puedes tú llenar una sala con personas que están en todas partes del mundo a los costos que los llenas en un webinar? Pero me di cuenta de algo bien interesante. En el crucero había un señor que se llama Joel Peterson, excelente, que ha trabajado mucho en el tema de los webinars. Hace bastantes webinars. Y un día, él fue el que me abrió los ojos a mí, realmente. Porque un día dio una pequeña presentación, fue una presentación de 15 minutos, y habló del concepto de los webinars locales. Y yo le dije a Álvaro, le dije, bueno, se están haciendo webinars para vender nuestros productos, para comunicarnos con nuestra gente, pero no estamos haciendo nada local. Esto debe funcionar para las cosas locales. Así que yo lo empecé a usar para las cosas locales. Empecé a ofrecer este servicio digamos, a empresas de carne y hueso, lo que llaman acá de mortero y ladrillo. Hicimos un webinar para una empresa española. Tenía un producto de $5.000, era el más costoso, y tenían unos niveles de 5.000 y otros de 1.000. Vendimos $24.000, 24.000 euros en ese webinar. 24.000 euros. Y le he prestado servicio a clientes locales, a doctores y a otros clientes que quieren entrar en el mercado y digamos tener una aproximación con unos mercados más globales. Tengo ahora, dentro de un par de meses, un lanzamiento de un producto para Latinoamérica, que lo van a hacer básicamente a través de webinars. Lo vamos a vender a través de webinars. Y esto no es un producto digital, descargable, es un negocio, es una franquicia, llamémoslo así. Es una especie de franquicia y va a estar basado en webinars, todo ese lanzamiento. ¿Por qué? Porque estas empresas, cuando yo les hablo del concepto, ellos inmediatamente dicen, qué maravilla, yo vine acá a que usted me ayudara a entrar a Latinoamérica y usted me da la oportunidad de entrar a todo lado. Me ha parecido fabuloso el concepto. Los webinars fueron parte integral de la creación de mi primer producto el 22 de marzo del año 2011. Les decía a ustedes, lancé mi primer producto, las claves secretas, un curso para emprendedores. Ese producto nació a partir de una investigación de mercado que hicimos en un webinar. Le preguntamos a la gente qué quería la gente, cuál era su necesidad, y con base en toda esa información yo diseñé el curso. Los webinars fueron
parte fundamental, y aquí tengo un alumno de claves secretas de la primera parte, Jairo Suárez. Jairo sabe que los webinars fueron 40-50% del curso. Como lo son de este curso que ustedes están tomando, de este entrenamiento del aprendiz digital. Como lo son de muchos productos que ustedes han adquirido por internet. El webinar es la forma más fácil, más rápida de crear un producto. Yo creé un día un producto. Luis Eduardo, eso la estrategia de la Oruga. Perdón que te interrumpa en este punto, pero ese es un punto excelente porque, bueno, pues obviamente, o sea, tú empezaste a hacer la pregunta desde el principio de, bueno, ¿cuánta gente ha participado en un webinar, etcétera, etcétera? Pero en realidad, o sea, fíjate nada más, o sea, ellos teniendo ya aquí la experiencia, o sea, ellos ya saben, o sea, los participantes saben, yo ya no tengo, o sea, ya nada ni siquiera se tiene que hacer, o sea, ya la gente está, o sea, llegan aquí directamente, ya saben que van a ser los miércoles a tal hora, que va a ser así, que va a ser asado. Y bueno, esta es la segunda versión del ¿cómo se llama? Del aprendiz digital. Pero fíjate, lo curioso del caso, y eso es un punto bien importante que lo tengan súper en mente todos. Antes, o sea, en el pasado tenías tú que crear un producto antes de poderlo vender. En este momento, o sea, con que tengas el puro catálogo de oferta, lo puedes ir haciendo de poquito en poquito un producto, que es exactamente lo que pasó con con el aprendiz digital. Y eso es una maravilla, o sea, es una de las verdaderas maravillas que en realidad ofrecen los webinars. Si te pagan por desarrollar un producto. Exacto. Sí, o sea, tú no tienes que montar muchas veces el producto. A veces con solamente el uno ya puedes vender el resto. Exacto. Eso ha sido interesante, pero digamos la gente es perezosa y con debido respeto, todos somos perezosos. Todos tomamos siempre digamos, la forma más fácil para hacerla. O sea, y ese es el principio de la vida. Tampoco la vida es ponerse uno a trabajar más de lo que uno tiene que trabajar. Así que para esa persona perezosa y dice, uy, hacer un producto y quiero vender algo por internet, la forma más fácil es un webinar. Les estaba contando la historia de la estrategia de la Oruga. Es un producto que no sé si alguno no alcanzo a reconocer acá, si hay alguno que lo ha tomado. Es un taller muy bueno, es un taller de mentalidad. Y ese taller yo lo hice básicamente basado en un webinar. Lo hice a partir de un webinar de 1 hora, de un webinar que duró como 1 hora y media, era 1 hora pero duró como 1 hora y media, y le gustó tanto a la gente el webinar, que después hice un taller de 5 horas. Todo era basado en webinars. O sea, ese taller de 5 horas era un webinar de 5 horas. Y ese webinar de 5 horas más el webinar de 1 hora y media lo empaqueté y creé un producto de $97. Lo saqué de circulación hace unos meses porque gustó tanto, nunca le hice promoción, nunca lo lancé en otra lista y gustó tanto que estoy trabajando en un proyecto para hacer un curso basado en la estrategia de la Oruga, en todos los conceptos de la estrategia de la Oruga. Ya un curso más elaborado. Es decir, es increíble, o sea, realmente, ¿cómo puedes tú llegar y decir, bueno, yo tengo una idea y la puedo convertir en realidad simplemente en un webinar? Porque este webinar está siendo grabado, por ejemplo. Perfectamente al final podíamos tomar esa grabación y era un producto. Una charla magistral que tú tengas, algo interesante puede generar un producto. Yo conozco varios productos que empezaron, que han estado basados en un webinar y que el webinar terminó siendo el capítulo 1, el episodio 1, el primer módulo. Bueno, pero ahora me van a preguntar, porque ya hay acá personas que me están preguntando, etcétera, etcétera, y me dicen bueno, qué es lo que hace un webinar manager, que sí, que les conté que ganaba una cantidad de plata, pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es que gana ese dinero? ¿O qué es lo que tiene que hacer para ganar? Pues básicamente un webinar manager es el que organiza, el que maneja el webinar, el que facilita el webinar, el que gestiona el webinar. Pero el webinar manager va más allá. No solamente es la persona que pone todas las fichas en orden, sino también
que puede asesorar a esa persona que va a tomar el webinar o que va a dar el webinar para llevarlo a otro nivel. Les voy a ir explicando en el transcurso de la presentación qué significa eso. O sea, no solamente es una persona que sabe cómo organizar una sala de webinars, porque eso de pronto es relativamente sencillo. Es cuáles son los conceptos para que ese webinar sea vendedor, para que ese webinar cumpla el propósito de nuestro cliente, para que podamos vender, si ese era el propósito, o conseguir nuevos clientes, o lo que tengamos nosotros en mente. Y cuando hablamos de, bueno, pero ¿a quién le puedo prestar yo el servicio de Webinar Manager? Pues el mercado se abre de una forma impresionante. A toda la comunidad de negocios, a todos los negocios, grandes, pequeños, locales, internacionales, a toda la gente que esté interesada en tener más clientes. Y yo creo que todos en la vida queremos tener más clientes. Yo les prometí que les iba a enseñar 5 fórmulas muy sencillas. El primer modelo es si tú alquilas tu sala. Ya han llegado otros alumnos míos, perdón que a veces veo otros, que hay unos que hay otros que no estoy viendo mucho las preguntas que están haciendo porque quisiera al final poder responderlas. Así que tranquilos, no me las tienen que hacer ahora, me las pueden hacer al final. Sí, no hay problema. Ahorita cuando lleguemos a la hora de preguntas y respuestas, yo te ayudo con las preguntas. Sí. Perfecto. Entonces, uno de mis alumnos que está acá llegaba y decía, pero yo tengo una sala y no se me ha ocurrido. A pocas personas se le ocurre de que si tienen una sala la pueden alquilar. Es decir, si tú alquilas una sala y ahora te voy a mostrar cómo, compras un servicio de webinars y lo revendes, vas a ganar dinero. Y entonces me vas a decir, bueno, pero ¿a quién le voy a alquilar esto? Pues a otros compañeros, por ejemplo, si quieren ser emprendedores en línea que no tienen una sala. Entonces tú te conviertes en la persona que les renta la sala. Antes de empezar este webinar me decía Roberto que le había prestado la sala, porque no le cobra, a Francisco Yáñez para hacer su webinar. ¿Sí? Exactamente lo mismo. O sea, Francisco tiene su sala de webinars, pero no está muy contento con ella. Así que Roberto le organizó una sala en GoToWebinar, la sala mía, para que hiciera su webinar. A entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué una entidad de ánimo de lucro quiere hacer un webinar? Pues para captar más gente que le pueda donar o para vender su causa. A entidades de gobierno, a profesionales, a compañías en general, a compañías de multinivel, por ejemplo, que están tan de moda que organizan sus reuniones y lo hacen en un hotel o en una casa. Pues imagínate, a través de un webinar pueden llegar a más sitios, a todo el país, a toda la región, a todo el mundo, y captar más personas. Y mejor, capacitarlas, que es uno de los puntos grandes en las compañías multinivel. Y hablando de capacitación, pues las entidades educativas. ¿Cuántas instituciones hay en tu ciudad o en tu país que no tienen ni idea de esto? ¿Cuántas instituciones no quisieran llevar esos cursos que al fin y al cabo los están dando a otros lugares del país? O facilitarle a algunas personas tomar esos cursos porque no tienen el tiempo para poder asistir presencialmente. A conferencistas, ahora hablábamos de Francisco. Francisco da una conferencia y le pueden asistir 200, 300 personas. Pero podría llegar a más rincones del planeta como lo está llegando a través de los webinars. ¿Y cuánto puedes cobrar alquilando una sala? Pues muy sencillo, las cuentas son sencillísimas. Una sala de GoToWebinar, y uso GoToWebinar no porque GoToWebinar me pague, sea afiliado a GoToWebinar Nación, porque es la que yo uso. Una sala de GoToWebinar vale $100. Es decir, que necesitarías alquilarla 2 veces para poder pagar la sala del mes, ¿sí? que la puedas pagar. Digamos que tuvieras 12 horas y 30 días, ¿sí? Que es más o menos lo que uno tiene, 12 horas, 30 días, pero no vas a trabajar 12 horas, 30 días, que solamente hicieras una tercera parte, 4 horas, o sea, alquilar a la sala, solo 4 horas, 10 días, ¿sí? Y que alquilaras la sala a $25, eso te daría $1000, 10 veces más de lo que te vale la sala. Te la puse sencilla, una tercera parte, o sea, solamente alquilando la sala podrías ganar dinero.
Pero las cuentas las podemos hacer mejor. ¿Qué tal si fuera la mitad? Podrías ganar mucho más dinero. Y que fuera a $30, un poquito más, que no es mucho. $2.700. Solamente alquilando la sala. Ahora, hablemos lo que en el peor de los casos. No pudiste alquilarla sino para sacar $100. Pues la sala te salió gratis y la puedes usar tú para lo que quieras. Para promover tus propios productos, para tu empresa, para lo que sea. ¿Para qué la pueden alquilar? Para una empresa, por ejemplo, para una reunión virtual. La hemos usado para ruedas de prensa. Yo tengo mi social media manager en Canarias. Y él llevó todo este concepto y allá están felices y todos los políticos que para las ruedas de prensa, para un artista, para una conferencia, para presentaciones a clientes, para vender productos, como ustedes han visto que venden productos en los webinars. Para todo eso se puede usar, es decir, puedes alquilar la sala. Para alguien que quiere vender un producto, para alguien que quiere hacer una presentación a un cliente, para un conferencista que no tiene una sala, se la puedes alquilar. ¿Sí? Para una institución que quiere dar un curso o alguien que quiere lanzar un producto y quiere que lo conozcan en más sitios. Para todas esas personas, una sala puede ser indispensable para sus negocios y tú simplemente lo que haces es alquilarla. El segundo modelo es dar el concepto de Webinar Manager como valor agregado. Es decir, no solamente coger la sala y alquilarla, sino prestar tú el servicio de organizarla, de asesorar a la gente lo que tiene que hacer, que es donde está el punto más importante, porque alquilar la sala, poner esto en servicio es muy fácil, cualquiera lo podría hacer, entre comillas, pero la parte más importante es lo que tú le agregas de valor. Lo mismo, ¿a quién le vas a dar este servicio? ¿A quién le puedes prestar? A los conferencistas, a las entidades sin ánimos de lucro, a los gobiernos locales, a los profesionales, a las compañías. ¿Para qué? Para lo mismo. Te lo voy a comentar. Por ejemplo, tú puedes perfectamente asesorar a un conferencista de cómo tiene que dar su conferencia y le puedes decir, bueno, yo te alquilo la sala, pero con mis servicios. Yo me encargo de todo. Ahora en el negocio de participación te puedo contar un poco más en detalle cómo lo puedes hacer. Las mismas cuentas, exactamente lo mismo, lo que hablábamos hace un rato, tercera parte del tiempo. Pero ya tú estás involucrando tu tiempo, no el tiempo de la sala, sino tu tiempo. Así que puedes cobrar un poco más, no 25 sino 50, no 30 sino 50. Alquilando la tercera parte puedes ganar $2.000 y trabajas 4 horas al día. Digamos que no fuera así, que no lo hicieras, que fuera en la mitad, $1.000, no está mal. Por algo que tienes ahí desocupado y simplemente por prestar una asesoría y trabajar 2 horas. 5 días a la semana, 5 días al mes, puedes ganar un dinero, etc. Ahora, si quisiera ser un poco más ambicioso y decir, no, yo voy a trabajar un poco más, voy a cobrar $100, porque además mi tiempo es muy bueno, voy a trabajar con empresas grandes y además voy a alquilar mi sala, puedes llegar a ponerte $4.000. Y más todavía, ¿sí? Si trabajaras esto como una profesión, podría llegar a ponerte $5.400. Tú me vas a decir, no, muy fácil, muy sencillo, los clientes, como todo. Si tú te dedicas, tú logras conseguir a la gente. Si tú te concentras y haces lo que tienes que hacer, logras conseguir los clientes. Hay una parte buena y una parte mala. La parte mala es que no todo el mundo conoce. La parte buena es que no tienes competencia. ¿Y quién no quiere tener un negocio que no tenga competencia? Donde no te van a medir por el dinero que cobras, porque como nadie más presta el servicio, tú puedes cobrar lo que quieras. Lo que quieras por él. ¿Qué necesitarías, por ejemplo, para, bueno, aquí es el ejercicio de todavía algo mayor, trabajando más horas, más días, puede llegar a 9.000, pero yo no quiero ilusionar a nadie diciendo que aquí con esto se va a volver millonario. Lo que quiero es que ustedes sepan y venderles la idea de que hay un negocio que se puede hacer, que hay una tecnología que ustedes ya conocen porque están en este momento usándolas, que se puede trabajar para sus negocios y que pueden ganar dinero con ella. Ustedes pueden aprender a hacer webinars,
pueden aprender a ser Webinar Manager. Y fíjate, Luis Eduardo, termino una cosita. Sí, sigue. No, perdón. No, es que lo que pasa es que esto cuadra perfectamente con lo que estamos haciendo aquí, porque, o sea, haz de cuenta, una de las cosas que obviamente esto no cabe en el rompecabezas, porque es otra fuente extra de ingresos. Pero aquí lo que está pasando es que toda la gente que está en este programa se está convirtiendo en un experto de Internet. Y pues esta es otra super herramienta para tener como otra fuente de ingresos. O sea, porque no, o sea, obviamente como dices tú, te puedes dedicar a tiempo completo, pero también o sea, puede ser a tiempo no completo, y obviamente también puedes generar dinero, extra, ¿no? O sea, que aplica para todos y va perfecto, porque eso es otra fuente de ingresos que es maravillosa y que va perfectamente junta con la consultoría, que es a lo que van cada uno de los aprendices que están aprendiendo ahorita cómo ayudar a empresas. Así que es perfecto. Es que hay un punto importante. El concepto de Webinar Manager, como estaba diciendo, no solamente es para que tú puedas prestar servicios, sino para que puedas aprender a manejar una tecnología que es la de los webinars y aprender a manejarla bien. Y esa tecnología o la puedes ofrecer a empresas o la puedes usar tú mismo. Los webinars tienen un poder impresionante. Tienen una conversión más alta que cualquier otra conversión en Internet. Por ejemplo, me salgo del tema donde iba, pero les voy a contar. Un lanzamiento normal, como ustedes han visto, vendiendo un producto en Internet, Ernesto es testigo de esto, mandando los correos, etcétera, puedes estar entre el 1, 2, 3%. Dice 3% de conversión, ¡wow! Es altísimo. En los webinars puedes llegar al 10% fácil. En el último entrenamiento que tuvimos, invité a Richard Osterode, que con Richard y Álvaro hicimos un producto de webinars, y me contaba que había hecho, cuando estuve con él el sábado también, le pregunté un poco más de detalles porque quedé sorprendido. Hicieron un webinar para una empresa donde él está trabajando en este momento. Él asesora a esa compañía, trabaja dentro de la compañía, aquí en Tampa, y vendieron un producto de información de Internet de $2,000 y tuvieron una conversión del 70%. 70% de las personas que asistieron al webinar compraron. Altísima. Eso no lo logras con un correo electrónico. No lo logras ni siquiera en una presentación, digámoslo, presencial. Un producto de $2,000, una lista calificada, vendieron con una conversión del 70%. Es altísima la conversión de los webinars. Es un poder grandísimo que lo podemos nosotros usar para nuestros negocios de Internet, para prestar servicios a otros o para vender productos de otros. ¿Qué necesitas tú, por ejemplo, para ser un webinar manager o para organizar un webinar? Pues necesitas una computadora o ojalá una computadora portátil también para ir y prestar el servicio fuera de tu oficina o tu casa, del sitio donde tienes tu base. Un micrófono USB, yo utilizo el que estoy en este momento utilizando, es un G-Track de la Samsung, pero utilizo este micrófono muy bonito que está ahí para llevarlo afuera. Y es USB también, se carga muy fácil, cuando se cierra queda una capsulita muy bonita, plateadita, parece, es como un satélite, pero bueno, es muy bonita. Unos parlantes externos a veces cuando necesitas para juntas o que estás preparando, y desde luego un servicio de webinars que puede ser cualquiera de los que hemos mencionado acá y te pagas mensualmente y lo puedes usar. Y lo otro fundamental es que tengas donde vayas a prestar el servicio, ya sea si lo haces desde tu casa o en el sitio donde lo vayas a hacer, una buena conexión de banda ancha. Lo fundamental es que puedas capacitarte como webinar manager, es decir, que tú puedas estar frente a un cliente y decirle a ese cliente qué es lo que tiene que hacer para que el cliente pueda cumplir el objetivo. O sea, tú tienes que saber cómo organizar un webinar, pero no solamente qué tiene que hacer con la presentación, etcétera, sino cómo tiene que crear una presentación efectiva, vendedora, que la gente compre, que la gente capte el mensaje y tome acción al final. Cualquiera que sea la acción, llamar a un número telefónico, sacar la tarjeta de crédito y comprar,
bueno, o simplemente quedar enloquecida con el producto que ofrecieron. La toma de acción es el propósito final. Y a eso es lo que tenemos que llevarlo. Y cuando uno aprende esos conceptos, aprende los conceptos, ahora precisamente, por ejemplo, a los alumnos que yo tengo acá, me gustaría porque ellos ya lo tomaron, como el día que hicimos una presentación de cómo se hace, cómo se organiza una presentación para vender en un webinar, que sirve para vender en un webinar o para vender presencialmente, cómo cambia completamente ese concepto. Cómo inmediatamente dicen, no, eso tiene una lógica, ¿por qué Luis Eduardo empezó así? ¿Por qué siguió con lo otro? El siguiente modelo, que es un modelo interesante, es el pago por participación. A mí me encanta, porque tú puedes llegar y decirle a un cirujano plástico que están de moda, ganando mucho dinero y tienen unos tratamientos de belleza, ¿usted no quiere tener más clientes? Y seguramente la respuesta va a ser sí, salvo que esté loco. Pero dirá, claro, yo quiero tener más clientes. Y dice, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una presentación y yo llevo una participación de lo que vaya a vender? A usted no le va a costar un peso más. Solamente su tiempo. Yo lo organizo todo, hacemos la presentación, incluso con sus mismos clientes, porque este es un servicio de pronto nuevo, que no lo ha promovido, o con nuevos clientes, ponemos una publicidad, inmediatamente esa publicidad nos va a llevar gente al webinar y le vamos a hacer ese ofrecimiento. Y yo me llevo un porcentaje. Ese doctor va a decir, ¿qué pierdo? Tengo todo lo que tengo es por ganancia. Me va a traer más clientes, me van a conocer y solamente yo voy a pagar una participación de lo que vendamos. Igual, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, que están súper de moda los tratamientos de sonrisa, los diseños de sonrisa se llaman. Eso es una locura, todo el mundo quiere ofrecerlo. Hay otros países que no lo están ofreciendo. Si alguien llega y dice, bueno, yo quiero ofrecer mis servicios de odontología estética, pues a nuevos clientes, y simplemente no tengo que pagar esa promoción, esa publicidad, sino que alguien lo va a hacer, te van a decir que sí. Para vender productos convencionales como los que conocimos. O por ejemplo, hay algo ahora que está súper de moda, en especial en algunos países de Latinoamérica, que es el turismo médico. Hay países como Colombia, como Perú, algunos países en Centroamérica, donde por los altos costos en otros países, incluyendo los europeos o Estados Unidos, la gente prefiere ir a Colombia, a Cartagena, que le hagan un bypass gástrico para que bajar de peso y todo, y de paso conoce la ciudad. Entonces se organizan tours, llamémoslo así, donde están incluidos toda la asistencia médica para que vayan al médico a cirugía plástica o que le pongan un balón gástrico de esos o para que le arreglen los dientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo pueden promover? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a una audiencia global? A través de un webinar. O un conferencista. El conferencista llega y dice, tiene su conferencia, y tú vas al que organiza esa conferencia. Conferencias hay todos los días. Aquí tenemos alumnos de Francisco. Hay 400 o no sé cuántas conferencias al día en Latinoamérica. Al día. Si tú miras tu periódico local o miras una revista especializada, siempre vas a ver una conferencia que vale cualquier cantidad de dinero. Si tú vas al que organiza esa conferencia y le dices, oye, ¿no te gustaría tener más asistentes? Te van a preguntar, ¿y cómo? Dice, pues tú tienes la conferencia física, ¿y qué pasa con los que no pueden venir? ¿Qué pasa con la gente de otras ciudades o los que están ocupados ese día? ¿No te gustaría tener esa conferencia virtual? Podemos hacer la misma presentación del conferencista, bien sea en video o bien sea solamente en PowerPoint. Con la voz de él, la gente puede hacer preguntas, van a pagar un precio X y tú te llevas una participación. Te van a decir que no. Es un ingreso adicional. O un autor, por ejemplo, que dice, bueno, yo tengo un libro, pero es que es dificilísimo que me lo promuevan. Pues puede hacer hasta el lanzamiento el autor, para que lo conozcan, para que pueda hablar sobre la obra, para que pueda estar en contacto con los posibles compradores o lectores. O sea, cuando digo compradores son, por ejemplo, las librerías, etcétera, que compran masivamente los libros. ¿Cuánto puedes cobrar? Pues puedes cobrar
en una participación entre el 20 o 25%, un 30 o un 50%, dependiendo del producto o el servicio. También puedes cobrar, por ejemplo, por referidos. Puedes decir, por cada persona que yo te refiera, me vas a pagar $1, $2 o lo que establezca, lo que llamarían pago por cliente referido. El cuarto modelo es el modelo que conocemos en el mundo de Internet y es el modelo de afiliado. Es ese modelo que dice que tú tienes un producto, ¿sí? Un emprendedor en línea, o hay empresas que tienen productos de afiliado, y tú simplemente promueves ese producto y te llevas un porcentaje. Ese porcentaje, el estándar de la industria es del 50%. Para algunas empresas, por ejemplo, que ya están establecidas, etcétera, que ya son empresas, baja el porcentaje. Hay algunas comisiones que a veces son más altas, pero el promedio son 50%. Es decir, hay un emprendedor en línea, tú le dices, hagamos un negocio, yo te pongo la sala, te consigo el tráfico y vendemos tu producto y vamos 50 y 50, tú haces la presentación, etcétera. ¿Qué necesitas? Simplemente tener una lista. Si no la tienes, pues entonces tienes que comprar tráfico, poner avisos en Facebook o en Google AdWords, en especial Facebook, por ejemplo, para que la gente asista a ese webinar. O por qué no en medios tradicionales. Por ejemplo, si es un producto, digamos, especializado, pues compras tráfico, compras una publicidad en una revista especializada y ese tráfico te va a llegar. Si es un webinar sobre algo muy específico, cuidado de las mascotas, por ejemplo, asistan a mi webinar de no sé qué, pues pones en la revista de mascotas el webinar gratuito tal fecha, la gente va a llegar ahí y ahí les vendes un producto. Va 50 y 50 con el dueño del producto. Y el último modelo, el modelo ganador, el que yo llamo pues, ganador de todos, es combinar todas las opciones. O sea, cuando tú tienes el concepto de Webinar Manager, tienes que pensar de que por cualquier lado donde te entre ingreso es bueno. Bien sea que si tienes una sala subutilizada, la utilices y la rentes, bien sea que puedas promover productos de otra, tener productos de participación o prestar tus servicios como Webinar Manager o usar los webinars para tu negocio, para aumentar tus ventas, para tener más contacto con tus clientes, para prestar un mejor servicio. Ese es básicamente ese mensaje que yo quería darles a ustedes, de que hay un poder inmenso, inmenso en el tema de los webinars y que hay un poder todavía mayor si logramos convertirnos en Webinar Manager. ¿Qué vas a necesitar? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Básicamente un servicio de webinars. Hay hasta gratuitos, pero no son muy buenos, pero digamos, hay de $35 que puede costar TalkFusion, a $100 o más. Por ejemplo, el GoToWebinar vale $100, tiene capacidad para 100 personas. Hay otros más costosos, hasta 500 para 1000 personas, etc. Un equipo técnico, tu conexión de banda ancha, tu equipo es tu computador, tu micrófono, ojalá USB para que tengas una mejor señal. Usualmente, por ejemplo, yo como trabajo tengo 2 monitores, a veces hasta un tercer monitor dependiendo de la complejidad. A veces tengo una persona, un asistente que algunos de ustedes conocen, que se llama Víctor, y él me ayuda remotamente pues a estar en el webinar para que todo salga bien. O sea, si hay una emergencia, entonces él puede hacer lo que llamaríamos el backup o la asistencia, puede grabar también, etcétera. ¿Qué necesitas? Un plan de negocios. O sea, saber para dónde vas. Yo siempre insisto de que uno tiene que hacer un plan de negocios. Y el plan de negocios no es algo complejísimo, una cantidad de hojas, 50 hojas ahí de números. No. El plan de negocios puede ser una hojita pequeñita donde dice para dónde quiere ir. Yo quiero ir a tal parte y quiero estar vendiendo tanto dinero. La campaña para promocionarte, porque olvídate que si no te anuncias y dices, mire, yo presto este servicio, esto es novedoso, etcétera, no te van a contratar. ¿Sí? Tocar la puerta, ir allá, hacer presentaciones, hacer webinars, hacer el primer webinar gratuito a una de estas entidades, en una conferencia o una empresa, una organización sin ánimo de lucro. Tú vas y prestas el servicio. Y la gente que participó lo primero que va a preguntar, oiga, ¿y cómo fue eso? ¿Quién me lo puede hacer?
quiero saber un poco más sobre esto. Y desde luego tú al final haces tu promoción. En la Cámara de Comercio lo mismo, Cámara de Comercio local, vas y dices, bueno, yo quiero ayudarles a ustedes a estar en contacto con los miembros. Lo único que yo pido es que me den crédito. Yo presto, por ejemplo, a este servicio a una entidad sin ánimo de lucro, la cual yo colaboro. Yo colaboro con esta entidad y nosotros, por ejemplo, a veces a ellos les cuesta trabajo que le venga gente a cubrir sus eventos. Estamos hablando sobre todo del tema de préstamos. El tema de periodistas que lleguen de otro lado a cubrir el evento, o sea, que vengan a las ruedas de prensa, llamémoslo así. Pues resulta que a mí se me ocurrió usar los webinars para que la gente, como les decía, Tampa queda 1 hora, hay otro sitio que queda como 1 hora y media y ahí hay unos medios hispanos y medios americanos. Entonces lo que les decimos es conéctese por internet. Ustedes pueden hacer las preguntas, esta organización sin ánimo de lucro puede hacer la presentación, el webinar queda grabado, entonces las empresas de radio tienen después acceso, se les manda la grabación, así que pueden escuchar, sacar las mejores notas de la entrevista y colocarlas en sus programas de radio. O sea, editan y le ponen las declaraciones en el programa de radio. Los de la prensa, pues desde luego, pues están ahí tomando notas, etcétera, etcétera. Ha sido beneficioso para todos, la gente no tiene que manejar. Imagínate tú, por ejemplo, si estás en una ciudad y alguien quiere dar una rueda de prensa, pero solo le vienen los medios de esa ciudad. Estamos hablando de la capital, están en Lima. Solamente los medios de Lima están ahí. Pero ¿qué pasa si en Tarapoto, por allá en la selva, hay un medio que quiere participar? Pues no puede porque no tiene el dinero para mandar a un periodista a la capital para cubrir los eventos. Pero a través de un webinar lo puede hacer y puede participar y puede hacer preguntas. Y si es una radio, además puede poner en directo la rueda de prensa a costos muy bajos, porque solamente tener una conexión de internet. Esas son las ventajas. Les decía que mi social media manager, Víctor, que vive en Canarias, él trabajó con nosotros, entonces se llevó toda la información, etcétera, y se fue a Canarias y llegó al parlamento de allá local y le dijeron los políticos, lo queremos hacer esto porque queremos contarle a nuestros votantes, a los constituyentes, llamémoslo así, lo que estamos haciendo. Le queremos contar a los ciudadanos lo que nosotros estamos haciendo por la ciudad en Tenerife. Es una forma de comunicarse, una forma económica de poder llevar el mensaje. Bien seas un artista, un conferencista, un político o una empresa. ¿Qué más tienes que hacer? Pues prepararte, tener conocimiento. Es lo más importante, saber cómo puedes prestar ese servicio. Tienes que aprender a ser un webinar vendedor. Tienes que construir una estructura que sea vendedora en el webinar, una presentación, crear una historia, conformar una oferta y hacer que la gente te compre. Todo esto suena muy bien, pero la única pieza que hace falta en todo este rompecabezas, ahora que Ernesto habla de los rompecabezas, que es el aprendiz digital, la pieza más importante de todo este rompecabezas eres tú. Si tú quieres tomar acción de lo que aprendes y pones en práctica lo que aprendes y perseveras, tú vas a tener un negocio, el que sea, de webinars, vas a sacarle provecho al curso del aprendiz digital, de todo. Pero en la vida siempre tú eres el que tienes el control. Eres el responsable de lo que te pase a ti y a tu familia. Eres tú la persona que puede cambiar tu vida, no son otras personas. Cuando hicimos la presentación de los maestros de Internet, yo hice una oferta. Creé un programa, un entrenamiento especial, Webinar Manager Entrenamiento Especial. Y lo hice porque vi esta oportunidad, porque dije, aquí hay algo que nadie está haciendo, que podemos ayudar a la gente a que pueda tener
una solución, pueda tener no un empleo, sino un negocio y que pueda prestar esos servicios a otras personas. Vi que esto ha sido como una ola que viene, que viene, que viene. Esto ya lo han escuchado ustedes de Ernesto muchas veces. Viene una ola en muchos aspectos, no solamente en las aplicaciones móviles. La ola de los webinars también viene, 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 viene. Hay que montarnos en ella y no dejar que nos aplaste. Para muchas personas esto es chino, es novedoso. Para otras esto ya es como el estándar. Yo tomo webinars cada 2 días. Ustedes toman webinars cada rato. Para otras no. Así que aprovechen. Por eso dije, hagamos esto, hagamos un entrenamiento especial. Y me sentí supremamente complacido con que 17 personas hubieran dicho, yo voy a hacer el webinar. Voy a comprar ese entrenamiento y lo voy a aplicar. Pero lo que más me tiene complacido es que esas personas, 13, ya han realizado sus webinars y han sido webinars exitosos. Y aquí tengo algunos alumnos. Uno que otro no lo ha hecho, pero la gran mayoría de los alumnos hicieron su webinar. Y fue increíble, o sea, fue increíble ver cómo la esposa de Jairo Rosales, que Jairo está acá, ella llegó y dijo, ella se llama Angie, llegó y dijo, voy a hacer mi webinar. Hizo un webinar espectacular, porque esa es la palabra, espectacular. Era su primer webinar y lo hizo perfecto. O la historia que les quería contar de Daniel, que llega y nos hace el webinar y nos mete el gol, como decimos nosotros muy en colombiano, nos metió el gol porque nos hizo un webinar y quedamos encantados con el webinar sobre Dreamweaver, y al final nos dice, el webinar estaba grabado. Y ninguno de nosotros, ni yo, que tengo experiencia, me había dado cuenta de que el webinar lo había grabado y nos lo estaba pasando en diferido, llamémoslo así. Él llegó, hizo toda su presentación, nos hizo el webinar y él ya lo había grabado. Increíble, eso fue algo, yo les he contado a algunos amigos míos lo que hizo Daniel y todo el mundo decía, increíble, fabuloso, te felicito en vivo acá con todos tus compañeros del Aprendiz Digital, maestro. Me encantó, Daniel, que nos hubieras metido ese gol porque es muestra de que la gente puede hacer las cosas y toma acción. O Roberto, que ya ha hecho cualquier cantidad de webinars, Roberto Becerra, que cada rato lo veo haciendo webinars, que le ha prestado servicios a su hermano, que ha hecho webinars de todo, que le presta servicio ahora a Francisco. Gente que ha tomado acción, gente que ha hecho unos webinars fabulosos, 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 que yo he quedado aterrado cómo en tan poco tiempo la gente captó muy bien el concepto, hace unos webinars que son muy vendedores para casos tan diferentes como uno de los alumnos nuestro que es un agente de seguros, otro que es un diseñador gráfico que presta servicios de internet en Virginia, que es Antonio, o como otro que estaba vendiendo un plugin interesantísimo para WordPress, o sea, cosas completamente diferentes. Otro que fue sobre deportes, increíble, temas completamente diferentes, hicieron unos webinars perfectos. Y así como ellos pueden hacer un webinar perfecto para ellos mismos, pueden hacer un webinar para cualquier otra persona.